Bueno, bienvenido otra vez a mi canal. Este es el segundo vídeo que hago analizando técnicas junto a un invitado, que en este caso es Flor. Bueno, a mí siempre me da cosa un poco a lo mejor empezar, siempre me cuesta un poco más a la hora de presentar a la gente, así que bueno, primero quiero que se presente Flor y bueno, ya lo sabes, te lo he dicho un montón de veces y muchísimas gracias, que simplemente el hecho de sacar un rato para analizar técnicas y para estar creando contenido dentro de lo que cabe, se agradece mucho. Así que bueno, preséntate un poco, Flor, y vamos a hablar un poquito ahora sobre la técnica de la gente. Pues yo soy Flor, atleta y entrenadora de powerlifting, más conocida como Flowerlifting. Llevo entrenando gente desde hace casi 2 años y asistiendo a competiciones llevando atletas desde hace 1. Y bueno, pues nos sentaremos aquí un ratito, tenemos algunos atletas por ahí muy majos que nos han mandado vídeos, algunos que hacen mejor la técnica que otros, pero supongo que ese es el camino, así que nada, sobre todo a mí me gustaría añadir así al principio que al final nosotros estamos analizando que 4, 5, 6 vídeos y que creo que hay que partir de entender que al final la técnica es algo que se construye con el tiempo y que luego va a depender de cada atleta. Al final podemos hablar de lo que vemos y puntualizaciones de cosas que creemos que podrían ser interesantes probar, pero que al final el atleta, y sobre todo en ese caso si tienen entrenador o entrenadora, tienen que valorar si lo que estamos comentando es algo que se pueda probar o no, que al fin y al cabo tampoco hay que dar las cosas por hecho, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que damos las cosas por hecho y no tienen por qué ser esos apuntes o correcciones técnicas las que van a ser totalmente eficientes para un atleta. Me De gustaría hecho, dejarlo claro. sí, de hecho con Marco en el primer vídeo, antes de empezar, creo que fui yo o él que lo dijo también, que no hay un modelo de ejecución técnica ideal, que varía de la persona, también influye si hay molestias, si no, y habrá cosas que a lo mejor nosotros comentamos, oye, pues mira, puedes probar esto, y esa persona quizás ya lo ha probado y no le ha funcionado. Así que nosotros solo estamos analizando un vídeo del cual quizás sabemos más o menos contexto. Por ejemplo, ahora comenzaremos con una chica que, bueno, casualmente lleva Flor, que se llama Silvia, y pues esa persona sí podemos saber un poco más de su contexto, pero quizás una persona a quien ninguno de los dos conocemos, que quizás solo sabemos su nombre o ni eso, pues quizás entendáis que al fin y al cabo nosotros estamos solo viendo un vídeo y no podemos indagar mucho más sobre el contexto. Así que bueno, es básicamente una puntualización que al fin y al cabo yo creo que es bastante importante. Así que bueno, Eso es. vamos a darle a los vídeos y vamos a empezar a analizar primero el sumo de Silvia. Vale, aquí tenemos todos los vídeos que vamos a analizar, tanto Flor como yo. Y bueno, vamos a empezar primero por el vídeo de Silvia, que como he dicho, es una atleta de Flowerlifting, del equipo de Flor. Y bueno, vamos a empezar primero simplemente viendo el vídeo y ahora empezaremos haciendo algunas anotaciones. Sí, es brutal. ¿Okay? Vale. Ese levantamiento. Vamos a pasar a la pizarra para empezar también a dibujar. En este caso, como yo la conozco, si quieres comentar tú primero. Vale, bueno, sí. Partiendo de la base de que, bueno, Silvia es una persona muy fuerte. De hecho, yo no sabía cuántos kilos había aquí y Flor creo ha hecho 160 o 170. Claro, es que este vídeo no sé si puede que sean los 170. Ella no te lo ha dicho, porque ese día tiró 160 y 170. A ver, supongo que me habrá mandado 170, esperamos. Pero bueno, partiendo de la Sí, base. porque sí, segura. Yo creo que son los 170, la verdad. Ok, pues mira, yo, como te digo, sin saber el contexto ni nada, por ejemplo, empezamos por el principio. Como siempre, yo siempre soy muy pesado con la técnica y aparte, siempre comento que partiendo de una base, en la técnica, una cosa puede ser más eficiente u otra, pero yo siempre intento tener como una especie de pilares. Uno de ellos que claramente se amolda a la federación que tú compites. En este caso no es, pero por ejemplo, en la banca, si por ejemplo tú compites en AEP, una de las cosas que tienes que hacer sí o sí es tener todo el pie completo en el suelo, o por ejemplo, en la cabeza apoyada en el banco. ¿A qué me refiero con esto? Que tanto en este levantamiento como en todo, siempre tenemos que puntualizar que al fin y al cabo estamos hablando de que Flora es entrenadora de AEP, yo también, y probablemente nuestras indicaciones a lo mejor están más enfocadas a, por ejemplo, el reglamento que hay, que aunque no cambia mucho, si hay pequeños detalles de federación a federación. Luego, otro pilar que yo siempre comento mucho es que el centro de gravedad o el centro de masa tiene que estar sobre la base de sustentación. En este caso, aparentemente no hay problema, pero por ejemplo, hay mucha gente que parte con la barra despegada, es decir, la barra muy lejos de ellos. Lo que ocurre es que la base de sustentación y el centro de masa no están en el mismo sitio, lo que provoca al fin y al cabo el levantamiento no es eficiente. Por lo que parece aquí, al fin y al cabo la barra la tiene más o menos pegada y parece que está más o menos sobre su midfoot. Bueno, el midfoot es básicamente, siempre se dice, yo creo que siempre damos la misma indicación casi todo el mundo, que es como a la altura de los cordones de las zapatillas, ¿no? Sí, Pero bueno, el medio como todo pie. depende, claro.
Al final esto depende de la mayoría de personas y tal, pero bueno. Eso no hay ningún problema. Yo es verdad que lo que sí creo es que al fin y al cabo no genera digamos, no se beneficia tanto del empuje de piernas, sino que quizás al fin y al cabo, si no tiene la técnica de sumo occidental, que ahora comentará Flor, al fin y al cabo que la conoce más, comentará por qué está haciendo el sumo y tal, pues normal que quizás no tenga la paciencia suficiente de, como veréis aquí, al fin y al cabo, por ejemplo, parte con el tobillo prácticamente debajo de la rodilla, aunque aquí parece ser que no está tanto, pero bueno, eso ya, como todo, depende de la persona. Puede ser que te beneficies de tener la tibia perpendicular al suelo y quizás no. Esto, como todo, depende de la persona, de la movilidad de cadera, Sí. de cómo te sientas más eficiente. Pero bueno, lo único que quizás veo yo que hace que el movimiento esté un poco más lastrado, que no sea tan óptimo, bueno, que al fin y al cabo se le levanta la cadera muy rápido, porque al fin y al cabo creo que no es suficientemente paciente, y eso hace que al fin y al cabo se le complique bastante el bloqueo. Parece ser como que se le gira un poco la barra a modo de helicóptero, también puede ser por el mixto, pero bueno, ahora que también Flor comente un poco, que aparte de ser su atleta, sabe mucho sobre estas cosas. Así que Flor, si quieres Hombre, hablar tú. como estaba a nivel objetivo, evidentemente ahora os cuento un poco del contexto. Este levantamiento como tal, en base a lo que decías tú de tus pilares, que me ha parecido muy interesante para realizar el análisis, sería un válido dudoso como tal. Yo como jueza, a mí siempre me dicen que soy un poco cabrona. Por suerte soy entrenadora y no jueza, pero yo no lo daría válido, porque al final cuando bloquea, habría que verlo evidentemente desde el lateral para juzgarlo adecuadamente, pero un poquito de Dudoso. rampa yo sí que veo. Y el bloqueo de la rodilla, en este caso derecha, a mí del todo no me parece seguro. Que yo recuerdo que encima la vacilé con eso y ella me dijo, vete a tomar por culo, ¿sabes? A ver, para poner un poquito en contexto, Silvia como tal ha competido siempre en convencional y siempre ha sido el peso muerto principal que ha hecho. Siempre hemos competido en convencional y desde que hemos empezado siempre hemos ido introduciendo el sumo poco a poco, porque desde el principio le ha dado molestias en aductores y porque de siempre ha sido bastante difícil para ella aprender a aplicar fuerza desde el inicio. Por eso lo que comentábamos, se le levanta la cadera. Sabemos perfectamente que hay gente que no necesita en el sumo la tensión previa antes de realizar el levantamiento, pero también hay muchos atletas que sí se benefician de ello y que quizás sí que es algo interesante como principiantes el enseñarlo. Luego podrás analizar si es eficiente o no es eficiente para ti, pero es importante aprender a empujar el suelo en un sumo y eso es algo que no podemos negar. Entonces, esto es algo que a ella le solía costar, también por el haber hecho convencional toda su vida y tener también el patrón de combe muy asentado. Como tal, hemos hecho peso muerto, pero siempre sumo como secundario y esto pues fue en una pivot post competición de calentada que básicamente dijo, pues voy a probar. Se saltó la planilla, obviamente. Bueno, que sin más lo quiso hacer ella. Aún así, teniendo en cuenta que nunca había levantado más de 145 en peso muerto sumo, levantar 170 cuando su RM era justo eso en convencional, creo que de hecho 167 ya había hecho 1 o 2 semanas antes en la competición 165, está de puta madre y se nota que a nivel técnico trabajando le podría sacar muchísimo partido por las palancas que tiene. Yo también pienso que no termina de generar tensión, que sobre todo el sacar un poquito de rodillas, como decías tú, ya no sea por tener que llevarlas hacia afuera, sino el tener el amago por mantener la rodilla encima del pie y de esa forma poder poner el foco en empujar el suelo. Y de ahí que luego el bloqueo no se acentúe tanto. Al final lo que hay que trabajar con Silvia es la posición inicial y de hecho es lo que estamos trabajando. Ahora como tal estamos combinando el sumo y el convencional y la posición inicial en sumo y de hecho en todos los levantamientos es súper importante y va a marcar una referencia. Está mucho mejor que lo que hacíamos, pero todavía quedan cositas que pulir. Claro, de hecho, lo que comentas tú de la posición inicial, creo recordar haberlo comentado también con Marcos. Muchas veces se falla, por ejemplo, en un peso muerto, no tanto por lo que ocurre durante el levantamiento, que también, y aparte por la fuerza, sino también por tu posición inicial. Si partes quizás con la cadera, digamos, en el convencional, en el sumo, quizás demasiado alta respecto a lo que tú sueles hacer, probablemente en este caso a lo mejor pues no eres capaz de generar fuerza y de empujar el suelo como debería. Yo, posición inicial, por ejemplo, aquí más o menos se ve bien. El único problema, pues quizás al fin y al cabo lo que has comentado tú, que no empuja al fin y al cabo demasiado con la pierna, se levanta la cadera y bueno, hace lo que se llama grúa al fin y al cabo. Un levantamiento Sí, que, Grúa Jiménez. que al fin y al cabo depende de dónde lo puedas mirar, puede ser más válido o menos, pero bueno, partiendo de que, como dices tú, al terminar la competición fue una calentada, pivot, y quizás no tiene la técnica sentada, bueno,
es algo interesante luego tenerlo en cuenta, en tu caso tú como entrenadora, para decir, coño, ha tirado 170, más o menos válido, pero ha tirado 170 después de una competición en una pivot y al final y al cabo eso es importante a la hora de tener en cuenta. Ahora, si no tienes más que... Bueno, comenta. En base a lo que justo estabas diciendo, yo es que lamentablemente no he tenido un huequito para verme el vídeo con Marcos, pero lo que decías de que muchas veces los errores vienen de antes, lo estuve hablando también una vez con Ribe, que tú lo sabes de sobra, que muchas veces nos gusta hablar entre nosotros para compartir opiniones, que al final es así como se crece. Y es que muchas veces se habla de sticking point o un punto en el que eres débil como tal, y quizá tendríamos que preguntarnos qué está pasando antes de ese punto de estancamiento, que a veces creo que se menciona mucho el sticking point y se plantean a nivel programación muchas variantes para atajar ese punto débil, y hay veces que lo que tenemos que quizá es pensar en ese rol débil y quizá no tanto en una debilidad, es que quizá hay errores técnicos en la fase céntrica que se reproducen en concéntrica, que eso viene de antes. Y creo que sí que es interesante comentarlo. De hecho, a lo largo del vídeo seguramente podamos poner ejemplos de ello, porque ocurre mucho y no siempre hay un sticking point en la sentadilla cuando sales del hoyo. Es que igual te has tirado y no has hecho una respiración correcta, por ponerte un ejemplo gráfico. Y en el peso muerto lo mismo. Igual no es que tu sticking point sea el despegue porque no tienes fuerza en aductores y tus aductores son débiles. Es que igual en la posición inicial se pueden hacer cambios y detalles a nivel técnico que puedan hacer que seas más eficiente empujando el suelo. De hecho, mucha gente, ahora, antes de pasar con el siguiente peso muerto, mucha gente, no sé si a lo mejor a ti también te pasará y lo verás, pero mucha gente empieza a hacer sumo y, claro, al cortar marrón para ellos es más fácil, pero realmente, si tú, por ejemplo, abres al máximo las piernas y no eres capaz de rotar externamente la cadera, de generar tensión, bueno, ya hemos dicho que habrá gente que viene bien y mal, pero bueno, si eres principiante, probablemente te venga mejor ser paciente, aprender a empujar bien el suelo y quizás es más fácil, entre comillas, o es más recomendable que un principiante que no tiene a lo mejor un patrón muy asentado, pues cerrar un poco más de estancia, un poco más paciente y poco a poco ir probando cómo te sienta, abriendo más, abriendo menos. Por ejemplo, yo ahora estoy empezando con el sumo. Entonces, ya veremos qué hacemos si me quedo en sumo, en combi, es otro tema. Pero, por ejemplo, yo partí desde una posición no semisumo, pero vamos, que prácticamente yo hago un semisumo de lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque probé un poco a las piernas más abiertas y lo que comento, no era capaz de empujar bien, no era capaz de, por ejemplo, mantener la cadera rotada externamente y al fin y al cabo no me llevaba a encontrar cómodo. Cosa que si quizá hubiese probado directamente una especie de, entre comillas, semisumo, pues poco a poco podría ir abriendo y probando. Pero bueno, eso es cuestión de lo que hables tú con tu entrenador, entrenadora y Sí, viendo. también pienso que hay que estar abierto a ello, porque te vas a encontrar con atletas que no necesiten tampoco una progresión de 12 semanas para pasar de convencional a sumo, ¿sabes? Hay gente que le sale muchísimo más natural. De hecho, es que hay un montón. A mí me ha pasado en muchos atletas que es como empiezas a trabajar conmigo, vale, mándame un vídeo haciendo convencional y no sumo. Y ver que el sumo lo hacen bien. Entonces, no tengo la necesidad de decir que primero pase con un stand más cerrado e ir abriéndolo poco a poco. Yo, de hecho, con un Incluso puede chico pasar a la que tengo inversa, me de una pasa lo persona mismo. que haga un stand súper abierto, probar a cerrarlo y que le acabe funcionando. Al final es estar abierto también en De ese hecho, sentido. ahora vamos a ver el DL de Joan, que quería también verlo. A ver si aparece por aquí. Lo vemos. Bueno, son unas cuantas reps, pero bueno, pondremos algunas para que la veáis. Joan, como digo, el stand sí lo tiene más cerradito. Ahora comentaremos un poco. El peso muerto de Joan, al final está bastante bien. Vamos a pasar a la pizarra para poder dibujar. Pero, por ejemplo, aquí lo que comentábamos de la tibia, de perpendicular y tal, que bueno, que puede ser que te venga mejor o peor. Por ejemplo, Joan en un caso, como veréis aquí, me voy a la posición inicial. Aquí, bueno, no sé si lo he captado casi, pero bueno, vamos a ponerlo aquí. Joan, por ejemplo, si os fijáis, tiene prácticamente la rodilla encima de la base de sustentación de tus pies. Y al final hace una especie de lo que digo un semisumo. Quizás Joan se abriese más, o bueno, podría recortar ROM, pero si al fin y al cabo él se siente cómodo y no tiene por qué, entre comillas, cortar ROM en base a, bueno, si tengo menos ROM, tiro más, pero bueno, quizás te sientas menos eficiente. Joan, por ejemplo, creo que nunca ha tenido un sumo especialmente abierto. Luego está Yuri Belkin y gente como él. He escuchado hablar esto, no sé si alguna vez has leído, si no, luego te paso post, pero hay algunos posts que hablan del concepto de casita, cuando hablan de esa perpendicularidad entre la tibia y el talón. Sí, es que es una casita total, ¿eh? Me gusta mucho y evidentemente se ve la diferencia de la automatizada que tiene la técnica, como en el caso de Silvia, cómo se mete de cadera, también está haciendo un caderazo. Silvia, por ejemplo, si hiciera un caderazo se le va la cadera. O sea, os lo digo yo por experiencia que la conozco.
Pero una cosa que sí me... De hecho, por eso yo, cuando estuvimos viendo el tema de los vídeos, le dije a Alberto que me pasara vídeo de frente si tenía, porque tenía dudas. Al final yo a Joan los sigo, que se le suele hasta atascar la barra un poco arriba. Y realmente se ve una posición inicial buena, se ve un despegue potente, es verdad que es rápido. Entonces, sí que me plantearía probar a abrir un poquito el agarre, porque quizá puede ser porque se le atasquen los muslos en sí. Y yo no sé de cuándo es. Pero tampoco es abierto, o sea, lo podría abrir un poco más. Yo valoraría el probarlo. Sería cuestión Sí. de ver cómo se siente con ello, ¿eh? De hecho, en el vídeo, claro, es que este vídeo... Es un peso ligero para él, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, es que en el vídeo que nos mandó, el vídeo, hay un vídeo que es diagonal, no sé si eran 2.15 o algo así por el estilo, y ahí sí se le atasca, de hecho. ¿No Pero lo tienes aparte, ahí? no, es que eso no me lo descargué. Pero bueno, es verdad, se le atasca justo cuando extiende rodillas. Quizás puede ser Sí. porque no llega a hacer patrón del todo fluido, o quizás por lo que tú dices de, al fin y al cabo, al tener el agarre un poco más cerrado, pues le puede hacer roce con el muslo y por suerte no se A le abre ver, la las mano. cosas como son. Joan es un levantador menos 74, es bajito y tiene unas putas piernas Sí, sí, sí. increíbles. O sea, es que tiene unas patas que a nivel de dimensión, pues es normal, muslos grandes que se te atasca arriba. Pero bueno, que sería cuestión de probar abrirlo un poquito, uno o dos dedos. Yo lo he probado con algunas aletas con muslos grandes y guay, la verdad. Bien, y luego una cosa que quería comentar, ya el tema del ángulo que forma del pie. Que luego, por ejemplo, esto no me he fijado en Silvia, pero por ejemplo hay gente que a la Qué hora de hacer diferencia, Silvia. peso muerto sumo, pues lleva el pie más hacia fuera y hay gente que lo lleva más hacia adentro. Por ejemplo, hay un levantador que no me acuerdo el nombre ahora mismo, que es americano, que él, por ejemplo, lleva los pies muy hacia el frente. Esto que provoca que al fin y al cabo la rodilla puede desplazarse mucho hacia adelante y si no tienes control sobre tu cuerpo y sobre la técnica, quizá le da un tibiazo a la barra. Es cuestión de también ir comprobando cómo tú te sientes más cómodo y al fin y al cabo también, si tienes, por ejemplo, digo, si tienes está muy abierto y las puntas hacia afuera, probablemente hay bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero por ejemplo hay levantadores que hacen está muy abierto, punta hacia afuera. ¿Qué ocurre? Que quizás pueden partir muy bien y luego, por ejemplo, no tienen mucho equilibrio, porque al fin y al cabo, al tener las piernas tan abiertas, los pies hacia afuera y tal, luego muchas veces en el bloqueo, con un simple error técnico, se echan hacia atrás y se pueden comer la barra. Pero bueno, esto es cuestión de ir viendo cómo te sientes más cómodo. Y, por ejemplo, Iván, que lleva los pies más hacia adelante, y Silvia, que si no me equivoco, los tiene más hacia afuera. Pero bueno, aquí como Eso todo, pasa, la ir verdad, probando. sobre todo en un campeonato importante que se decide todo con el muerto. Hay kilos que arriba te pueden tirar para atrás. La estabilidad en un peso muerto sumo muy abierto también es un factor súper relevante. Pero bueno, aquí ya como todo, y ir probando y viendo cómo te sientes. Así bueno, si no tienes nada más que comentar, Flor, si quieres pasamos al siguiente. Dale. Vale, perfecto. Vamos a darle. Aquí tenemos, bueno, sí, vamos a esta banca de Julia, que la pondremos en comparación ahora con una banca bastante chula también, de María. A ver, si no me equivoco, esta chica creo que me dijo que era PR. Ahora comentaremos un poco. ¿Mm? Vale. Vamos, No, perre facilito, ¿no? sí, sí, realmente no sé qué arroba tendría que haber sido, pero bueno, al final y al cabo estoy viendo también como... Me dijo que le salió más fácil de lo que ella pensaba, pero bueno, no conozco tampoco mucho a esta chica. Así que si quieres comentamos un poco. Empiezo yo, empiezas tú, como quieras. Dale, le doy. Aquí la Queen Sal habla de lo primero que vamos a hablar es del setup. Soy una pesada y lo voy a ser hasta que me muera seguramente, o hasta que me encante el power y os manda a todos a tomar, a tomar vino. A ver, lo primero, lo que tú has dicho antes, importante matizarlo, el tema de Pilar, de dónde compites, porque el reglamento cambia y en este caso ella como tal no apoya los salares del todo, con lo cual si quisiera competir en la EP lo tendría que corregir. En lo que es la colocación no es necesario y de hecho a mí como tal me parece muy interesante a la hora de colocarte hacerlo desde punteras y no con la suela apoyada del todo. Creo que algunos levantadores se pueden beneficiar de en el propio setup partir solamente apoyando la puntera, de forma que elevamos más la cadera. ¿Lo puedes echar un poquito más para atrás? Que ella lo Sí, hace. sí, en el banco te refieres, ¿no?
No tiene por qué ser en el banco. En el banco, bueno, hay gente que lo hace para clavar un poquito más lo que es a nivel espalda alta, retracción escapular, pero lo puedes hacer desde el propio suelo. Aquí lo hace, se está colocando con solamente la puntera. Entonces elevamos la cadera, acercamos el pecho a la barra, ¿vale? Sigue poniendo el vídeo. Aquí yo como tal ya diría que los pies un poquito más adelante. Creo que sería interesante. De hecho, como ella me fijaría en setups como el de Fake Kimma, quizás no es tan larga como ella, pero creo que podría irle guay. Y aquí cuando baja el glúteo pierde la tensión y no apoya la pierna del todo. De hecho, es que no tiene tanto espacio. Entonces, aquí te planteas dos situaciones. En mis destacados tengo ejemplos de todas las levantadoras, bueno, de varias levantadoras de España y el tipo de características que tienen cada uno de los setups. Entonces, ante esta situación en la que hay bastante dorsiflexión y el pie como tal no se apoya del todo, me plantearía probar dos cosas. Una, o pongo los pies un poquito más adelante y hago el típico setup con tibia perpendicular al suelo, o abro un poquito más las piernas, como por ejemplo el setup de Babic, que las tiene más separadas al banco, y le doy ese espacio a que la suela se pueda apoyar del todo, en el caso de que quisiera competir en la EP. Y además, ya no solamente eso, beneficiarse un poco más del leg drive, porque es verdad que en el momento en el que ella apoya el culo, pierde el arco que estaba creando con la colocación del setup, o sea, podría tener más arco, podría meterse un poquito más para dentro del banco, sacarle más partido a la expansión torácica y al bajar el glúteo no perder ese foco en el leg drive apoyando, o sea, apretando el suelo. De hecho, mira, volviendo hacia atrás, vuelvo, por ejemplo, ella, como comenta, se mete en el banco, empieza a clavar. Aquí es muy importante, yo siempre lo comento, cuando tú empiezas a bajar los pies del banco, que no es simplemente bajar, sino que, por ejemplo, tiene este pie abajo, ya tiene que estar empezando a generar fuerza para que la cadera siga subiendo hacia arriba y la caja torácica siga subiendo hacia arriba. Si tú solo bajas los pies, lo que va a ocurrir es lo que pasa aquí. Ahora fijaréis, y se pone abajo. Lo que estaba haciendo ahora, entre comillas, lo has malgastado. Si tú, por ejemplo, en cambio, vuelves hacia atrás, empieza a empujar, sigue empujando, quizás la caja torácica a lo mejor se varía un poco la composición, pero un objetivo es, una vez clavado, por ejemplo, esta posición, pues intentar, mediante empujar con las piernas aquí y una vez baja la otra, pues empujar aquí también, que la posición que, entre comillas, te has ganado, que no la pierdas. Ella baja aquí las piernas y no sé si parece que está recolocando el brazo o algo, ahí, pero ahí lo que está haciendo es perder mucha tensión. Y una vez la pierdes, pues volver a empujar, intentar por eso, a mí como tal no me suele gustar mucho el setup en el que empiezas desde el banco, con los pies en el banco y luego lo bajas. Yo creo que también te puede pasar factura en la competición. Hombre, si lo tienes dominado, pues bien, pero de cara a empezar, a mí me suele gustar poco, si te soy sincera, porque al final en la competición tú tienes un minuto entre que sales, pones a la barra, pierdes 5 segundos explicándole al spotter cómo quieres que te la pase. Y hay gente que se tira 20 segundos para colocarse con la tontería de poner los pies en el banco. Luego bajan los pies, sube la cadera, no sé qué, te pasan la barra. Como por lo que sea, no bloquees los hombros, te digan que te ates el pelo, que nos ha pasado en competición o cualquier cosa, has más gastado un intento porque has tardado mucho en colocarte. Entonces, realmente, un buen setup, una buena colocación, no tiene por qué ser larga, puede ser algo sencillo. Es decir, puede ser algo a la que le saques mucho partido, pero no tiene por qué tardar mucho tiempo. O sea, tienes que intentar que se automatice lo máximo que puedas, porque si tu setup como tal tardas mucho tiempo en conseguir el sacarle partido, luego en la competición que tienes un solo minuto, igual no consigues replicarlo. Y eso también creo que es algo a valorar. O sea, cuando yo digo que el setup es importante, no va a ser más importante que el propio levantamiento, sino que puede condicionar la propia posición del levantamiento. A eso me refiero. De hecho, mira, yo por ejemplo si hago este setup y realmente yo no tengo ningún problema, puede ser que lo tenga, pero por ejemplo, anecdóticamente, no sé si estará viendo este vídeo Guille, un amigo mío, en la competición, está en la misma categoría que yo, en el primer intento de banca, él hacía este setup, bajaba y volvía a hacer un setup como sin banco. Yo no sé por qué lo hacía, pero bueno, hacía eso y en el primer intento se comió el minuto entero y no sacó la barra. Problema, el opener te lo has comido y ya a partir de aquí ya lo has condicionado. Bueno, esto ya es cuestión de ir viéndolo, pero por ejemplo, partiendo de que quieres seguir teniendo este setup, pues como te digo, sigue empujando, si no, pues directamente desde el banco, que hay otros ejemplos que lo vamos a poner ahora, si sigue viendo este vídeo de esta chica. Por ejemplo, hay dos chicos que hacen el setup que estamos comentando, que es sin poner los pies adelante, los pies en el banco ni nada, y también se puede sacar perfectamente bastante el partido. Importante, lo que decimos, que apliques tensión durante todo el setup, que no pierdas la posición de la caja torácica, porque aquí, por ejemplo, fíjate. En contacto con el suelo, en ese puto momento tiene que estar tu cabeza y el leg drive
es tu mejor amigo. Efectivamente. De hecho, si os fijáis, aquí pierde muchísima tensión, prácticamente se pone plano en el banco, vuelve a generarla, pero bueno, al fin y al cabo esto es lo que comentamos, y lo de los pies, pues quizás probar a echarlo un poco más adelante, como dices tú, rotar un poco más la cadera, abrir un poco más el stance y Sí. quizás te beneficie. Y en cuanto al levantamiento, una vez que esas cosas del setup se puedan corregir, ya te digo que el levantamiento podría ser ya otro. Pero luego metiéndonos en eso, como tal, desde este ángulo, no se ve el agarre que hace, me da la sensación Sí. de que quizás un poco cerrado, sería cuestión de verlo. Pero bueno, también vemos eso, que se tira la barra al pecho, que quizás hace un poco de hundimiento y que tampoco hay mucho control. Sí, quizás hacer un soft touch. También poner el foco en ello, en tener un punto de referencia donde lleves la barra en el pecho e intentar también cierta perpendicularidad. Dibújame si puedes una línea recta desde la barra al suelo. ¿Desde aquí dices? Sí. Oh, bueno, de resto esto tiene lo que yo tengo de rubio. Sí. Más o menos así, eso es. A mí como tal me suele gustar buscar con una alineación entre muñeca, antebrazo y codo que sea perpendicular al suelo. Porque que el antebrazo se posicione de forma perpendicular al suelo y desde ahí empujar. Eso no significa que tenga que ser 100% abierto. El codo puede estar un poquito más hacia adelante y luego al final, si un levantador, por ejemplo, hace mid grip o hace un ligero hundimiento o hace mucho hundimiento, pues quizá no tenga esa perpendicularidad. Pero como tal sí que es verdad que en levantadores con mucho arco, con un round reducido, me suele gustar buscar esa alineación entre la barra, muñeca, codo y perpendicularidad al suelo. Claro, al fin y al cabo, como dices tú, depende del levantador. Quizá un levantador muy pesado, que se hunde la barra, que tiene un close grip, eso ya es diferente. Pero bueno, luego también depende incluso del tipo de agarre que haga. Si hace un agarre japonés, el típico agarre bulldog, que es básicamente pues, buscando esa extensión de muñeca, o el agarre más neutro, que bueno, eso ya depende de cada persona. Aquí es que realmente no sé el tipo de agarre ni la amplitud. Parece ser, yo creo que igual que tú, parece ser que es muy cerrado. Pero bueno. Yo creo que será tipo un mid grip, Mid-grip. 70, 74 centímetros. No creo que llegue a ser close. Ya, pero bueno, creo que también si por Bueno, ejemplo es una que atleta esto ligera, también tiene que verlo. da para rato, porque hay mucha gente que llama close grip a lo que es un mid grip. Yo como tal entiendo, dependerá de tu agarre de competición, obvio. Partiendo del agarre máximo, sería el agarre abierto, 81 centímetros. Un 77-78 centímetros llamaríamos un mid grip y luego ya yéndonos a unos 70, un close grip, que más o menos es altura de hombros. Si tu agarre de competición no es el máximo, tenlo más o menos como referencia el reducir 2-3 dedos para el mid grip, 2-3 dedos para el close grip. Pero hay una diferenciación de 3 escalas, porque no es lo mismo un close grip que un mid grip. De hecho, yo por ejemplo, también depende de la persona. Yo tengo atletas, por ejemplo, Carla, que ahora saldrá más tarde, el wide grip, ella por ejemplo no sé si llega a encontrar cómoda, estamos intentando trabajar a ver cómo se siente. Ahora, ella es verdad que hace una especie de mid grip, pero bueno, como todo al fin y al cabo depende del contexto. Y ahora, volviendo a la banca, a una banca, entre comillas, ejemplo, vamos a sacar a María, que tiene una muy buena banca, María, que tiene gimnasio, así que María nos ha gustado esta banca, la verdad, ¿eh? María quiere ser tu amiga. sí, de hecho, por ahí atrás tiene que estar mi cabeza. Es que mira cómo se coloca, o sea, mira, ella hace lo de los pies arriba, ¿eh? Sí, Pero de es hecho, que por eso. lo que consigue de acercar el pecho a la barra haciéndolo es brutal, ¿eh? Lentito, controlo, bajo los pies y bajo el glúteo. Y no ha perdido tensión en ningún Nada, momento en el setup, ¿eh? En el momento que baja el glúteo es como, muy bien. lo tiene súper automatizado. ¿Puedes Ah, ponerlo un buenísimo. momento desde el principio? Sí, voy a la pizarra esta, ¿se me ha salido? No. Bueno, si no me equivoco, un momentillo, aquí está. Vale, volviendo a setup, por ejemplo, ella, fijaos cómo llega a subir la cadera, a poner prácticamente la caja torácica casi que mirando al suelo, al fin y al cabo. También depende de cada persona, pero por ejemplo, ella sí aplica muchísimo el drive, se pone incluso de puntilla en el banco, dibuja muy bien, deprime muy bien la escápula. Realmente la manga que tiene ella es que es espectacular, realmente. A mí me gusta mucho. Tiene una movilidad del copón. Mm, ¿Lo ves? Mira lo de las puntillas que te decía sí, antes. Con las sí. puntillas conseguir elevar la cadera para acercar el pecho a la barra. Lo importante, si os fijáis aquí a la hora de bajar el culo, no es simplemente bajo el culo en esta dirección, sino que tengo que intentar hacer una especie de anteversión pélvica
y bajarlo de una manera suave. Si tú bajas el culo muy rápido, lo que va a pasar es que tu caja torácica probablemente, si no tienes control suficiente, también va a bajar, jugar que va a bajar, va a perder tensión, y al fin y al cabo el setup no va a ser del todo eficiente. Ella lo hace Yo súper siempre bien. lo digo, que cuando bajas el culo en banca, si tu setup como tal parte de levantar la cadera, partir con la cadera alta, no puedes bajar el culo como si te estuvieras sentando en el sofá a las 8 de la tarde después de terminar un día entero de trabajo o estudio. No consiste en eso, tiene que ser algo muchísimo más controlado. Y luego ya a la hora de la banca hace un descenso muy bien, una soft touch muy bueno. Esto fue, de hecho, antes de la competición, no sé, quiero recordar que llegó a sacar los 80 en la La competición. competi. Sí, y muy bien, la verdad, que la chica tiene muy buena banca. Y por ejemplo, para Julia, que es la chica de antes, básicamente que tengas como referencia esto, que diga, tengo que empujar al máximo mi cuerpo hacia la barra, intentar buscar deprimir la escápula. Y bueno, ya como todo, aquí también ya, por ejemplo, se pone de puntillas, son detallitos que poco a poco van sumando, parecen tonterías, luego realmente no lo son. Realmente luego hace que una banca pase a ser una banca, entre comillas, promedio, Sí. a una banca por 2 bodyweight. Bueno, no por 2, pero casi. Yo, si te fijas, ella, por ejemplo, pone los pies encima del banco, que yo antes decía que no me solía gustar, pero no pierde mucho tiempo haciendo eso. ¿Cuánto tarda en hacerlo? ¿6 segundos? Claro. O O sea, no sea, tarda nada. a eso es a lo que me refiero, lo puedes utilizar en tu beneficio. Pero es algo Claro, que no necesitas tampoco darle muchísima vuelta. Otra cosa que me gusta mucho de María es que justo antes de empezar, la respiración que coge consigue llevarla a la caja torácica e inflarla, justo en el sí, momento, una vez que ya se la pasa, ya, el ya. spotter, consigue muy bien mandar la respiración a la caja torácica. Con una repetición, evidentemente eso es más fácil, pero esto es algo interesante donde poner el foco sobre todo a repes Sí. para no perder ese arco, ¿no? Esa elevación Ahí lo hace. del tórax, porque ves, al coger el Sí, sí. aire se infla la caja torácica e incluso consigue reducir un poquito más el ROM. Muy bien, muy bien. Realmente, y aparte, ya como dato, en plan, el Spotter también es un entrenador que es man y muy bien. La banca, como digo, pero bueno, yo creo que tampoco hay mucho más que comentar. No ha quedado muy bien, no No, pierde posición. sí que me gustaría verla desde un lateral, por lo que te decía de antes de la perpendicularidad antebrazo-codo, ella Ujú. creo que lo lleva un poco hacia adelante, si te fijas. También es verdad que tiene los bracitos cortos, Sí. Y de hecho, el pero claro, agarre, desde este ángulo tampoco veo mucho. de hecho, el Me agarre no se puede gustaría, mirar mucho, pero parece que es el típico agarre bulldog que flexiona la muñeca hacia atrás. Pero bueno, sí, es me cuestión de ir. gustaría mucho verla fallar, en plan, cuando suele empezar a acostarle. A mí me da la sensación que es la típica levantadora tan técnica que si falla, falla porque la barra no se mueve del pecho. Pero lo desconozco, ¿eh? No la Yo conozco. mm, Pero es la quiero sensación que me da. recordar, quiero recordar, porque este día yo estaba por ahí y quiero recordar que esto fue lo máximo que ha tirado en plan, en su vida, creo. Pero bueno, creo, ahora mismo a lo mejor luego Mario me dice algo, pero creo que esto era lo máximo, porque aparte fue PR, si no me equivoco, en competición. Y, vamos, si no me equivoco, creo que quedó podium en el regional. En plan, fue bastante bien. Ahora va a la Copa, si no me equivoco. Hombre, Y seguro, ¿no? ¿Qué categoría es? menos 47, si no me equivoco. Sí, es de las chiquitas, si no me equivoco, pero vamos. Compite en la Copa, ¿Menos quiero recordar. 47 dices? Creo recordar que sí. Si no, ahora lo miro, pero vamos, que es Pero muy eso es chica. récord, Bueno, ¿no? pues es que ahora mismo no lo sé, pero. Ah, no. Menos 47. No, perdona. Menos No. 52 Sí, será. menos 52, Coño, porque fue. mira las patas que tiene. Sí, compitió con Irene, que me acuerdo que Irene, sí, tuvo que ser en esa categoría, sí. Ah, entonces es menos 57. Sí. Buah, es que ahora mismo no lo sé. Pero bueno, luego lo miro y también te lo digo a ti, pero es que ahora mismo no Bueno, me pero por acuerdo. ahí, o sea, el récord de menos 50, de menos 47 creo que está en 70 y algo, si no me equivoco. El de Mm, 52 está en 78 no, 80, que lo tiene Naima en el absoluto. No sé si se quedó en 80 con algo. mm, En menos 52 y en menos 57, pues lo tendrá Maya, supongo, en esta competición que lo habrá mm, sacado porque estaba en 80 mm. y Pues Maya bueno, creo que ya se acerca a los 90 en competi. sí, yo creo que sí. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente vídeo, que si no al final aquí nos enrollamos con todo el mundo y esto no para. Bueno, ahora vamos a enseñar la banca de Juan y luego enseñaremos dos bancas, que son la de Cayetano y Marco, para que más o menos tengan un ejemplo de más o menos cómo hacer un setup. Y ya de paso también enseñamos otro tipo de setup que no incluye tener los pies en el banco y puede ser interesante para la gente que lo esté viendo. Vale. Vamos a ver, Juan. Juan, ahora comento un poco su caso, que sí es verdad que lo conozco. Aquí hace 2 ratos, vamos a hacer solo la primera, porque la segunda, no, incluso la segunda
porque luego, si no me equivoco, creo que la falla. ¿Vale? Y aquí creo que ahí se la come. Perfecto. Vamos a pasar a dibujar un poco, como nos gusta. Y aquí estamos. Vale. Juan, para que lo sepa la gente, no es Paulito, por ejemplo. Juan lo conozco yo, es de, bueno, está en mi misma clase, está en mi universidad. Y este vídeo quiero recordar que ya tiene un tiempo. Quiero recordar, porque creo que me lo enseñó a mí hace un tiempo. Pero bueno, vamos a empezar a darle caña y ya también nos pondremos otro ejemplo. No aparece su setup, pero bueno, no creo que haga tampoco un setup muy extensivo. Supongo simplemente se tupará pondrá los pies, porque al fin y al cabo los pies hacia atrás, no genera mucho arco. Luego ahora de sacar la barra, si os fijáis, desde que empieza a sacar la barra, aquí pues ya saca. Vale. La saca, desde que empieza a como sacar, una silla de playa. efectivamente, ya empieza a ser inestable. A la hora de ser inestable, ¿por qué quizás es tan inestable? Por los pies, porque quizás tenerlo atrás sobre las punteras y demás no le vaya a beneficiar. Yo empezaría primero por un setup. Mira, ahí está Juan, si estás viendo los vídeos, tanto los setups que hemos enseñado antes como los que hemos enseñado ahora, puedes tomarlos como referencia. Ahora, los pies, yo directamente quitaré los pies de atrás y empezaría a ponerlos o bien hacia adelante, como he comentado, o simplemente abriendo la rodilla en esta dirección y poniendo los pies un poco más hacia atrás, a lo típico como si tienes la movilidad suficiente, y empezar a tener unos apoyos que te hagan ser mucho más estables, porque si te fijas, directamente desde que salga la barra ya empieza a temblar, hacia un lado, hacia otro. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no te, también una carga máxima, o bueno, sí, máxima al fin y al cabo, y la norma es que pues, también tiembla un poco, pero lo que la norma es temblar de esa manera porque al fin y al cabo no está estable. Yo también te diría que con los pies, a ver, dependiendo al final lo que decíamos, si este chico quiere o no quiere competir, yo lo tendría en cuenta como tal. Si quieres competir en la ADP no te queda otra que cambiarlos. Si no es tu caso, igual no te interesa. Te digo porque muchas veces pensamos que como tal quizá esto puede ser algo ineficiente, pero es que hay veces que simplemente con la propia señal de, oye, es que no estás haciendo fuerza con los pies, tienes que hacer fuerza. Tienes que empujar más el suelo, tienes que notar que el puto femoral está activado y que te está picando, ¿no? Es un poco la referencia. Yo, por ejemplo, estás ahí, tú le pones la mano en el femoral y tienes que notar que estás contrayendo el glúteo contra el banco, que estás apretando, como si quisieras abrazar el banco con tus piernas. Y simplemente con la propia señalización de, oye, en esta parte del cuerpo tienes que hacer fuerza contra esto. Eso a veces sin ninguna modificación posicional es suficiente para un atleta, porque igual ni siquiera tenía ese foco interno de decir, o sea, que aquí hay que apretar, ¿sabes? O sea, en una banca tú igual no piensas en las piernas si no te lo han enseñado. De forma automática empujas con lo que te sale. Con lo que te sale suele ser pues, empujar con el pecho, con los brazos. A eso me refiero. Y luego también importante que incluso si mantienes los pies aquí, quizás te podría ser interesante pegar los pies, o sea, los pies, perdona, la rodilla incluso con el banco. Quizás te puedes ayudar a ganar más estabilidad y todo esto, como dice Flor, acompañándolo de un buen leg drive que te haga estar más estable. Luego, respecto al levantamiento como tal, partiendo de que el setup hay que currárselo, el setup al fin y al cabo yo creo que puede mejorarlo muchísimo. Partiendo del levantamiento, bajamos la barra, no hay mucho control, aparte, tema rebotar, pausa, no pausa. Como decimos, depende si quieres competir, si no quieres competir, si es simplemente porque te gusta hacer pre-banca. Yo soy una persona que soy muy partidario, entre comillas, de la pausa, porque al fin y al cabo te ayuda a estandarizar una parte del recorrido y a la hora de no rebortártela de cualquier manera, si te fijas, haces la banca y parece que hay como dos partes de la banca. Te la bajas y ahí, justo aquí, te la empiezas a ralentizar porque probablemente te la hayas lanzado muy rápido. Quizás controlar un poco más la excéntrica, trabajar con tempo, empezar a enseñar, bueno, no sé si estarás con algún entrenador o no, empezar a practicar el setup, empezar a hacer con los tempos, a controlarte la barra, sobre todo a la hora de rebotártela. Y para no tener control, hace un agarre bastante abierto. Quiero decir, normalmente no te encuentras a personas que no compitan en el power, que sean más rollo principiantes o que tengan un enfoque más de bodybuilding con un agarre tan abierto. A mí como tal me sorprendió. Y lo que digo. Porque será más o menos máximo de competi, si no es más. Sí, seguramente. Por ejemplo, de hecho, a Juan, por ejemplo, no sé ahora mismo, tengo que hablar con él porque cuando, bueno, ahora yo hemos hablado y tal de entrenamiento, no sé si ha estado enfocándose un poco más a fuerza, a modo culturismo, o modo simplemente pues bodybuilding, como sea. Pero, por ejemplo, luego ya salir una vez comienzas con la concéntrica, fíjate que solo por perder tensión, por perder control, fíjate cómo te empiezan a temblar los codos, y eso al fin y al cabo yo no sé cómo no has podido subir, porque a mí me ha dado
me ha dado un tembleque. Te Yo digo una probaría cosa y hacer es que, pausa. sí, te digo una cosa y es que muchas veces se piensa que la pausa como tal va a hacer que el levantamiento te cueste más. Bueno, a ver, podríamos entender que a rasgos sí, pero es que a nivel técnico va basada en algunos atletas o en algunas bancas, y esto lo estoy hablando con José López, que el saltarte la pausa te hace perder tensión y esa pérdida de tensión hace que pierdas eficiencia en el empuje y en la línea de fuerza. Y creo que es algo que de una forma u otra también le pasa a él. Al saltarse la pausa es como que no diferencia en el timing en el que tiene que aplicar fuerza. Se salta la pausa porque pierde tensión justo en el punto en el que la barra se está acercando al pecho, en ese paso de un espoto a la pausa de competición, y de ahí no sabe salir. Entonces, puede ser que incluso interiorizando la pausa se acabe encontrando mejor que sin la propia pausa, porque si tú, por ejemplo, no haces pausa, pero haces, por ejemplo, un hundimiento, pues sí que vas a beneficiar del CEA, del ciclo de acortamiento-estiramiento, para salir de esa pausa, pero no está haciendo tampoco eso, no está haciendo Claro. ni una ni otra. Entonces, es como que está en todo el momento en ese tiempo bajo tensión, pero sin poder aplicar fuerza en el momento que salgo del pecho. Y de hecho, a la hora de hacer la pausa, si no lo sabes, hay dos tipos de pausa: soft touch o sync pause. Básicamente, te la hunde o no te la hunde. Mucha gente cree que no se la hunde, pero porque no se la hunde mucho. Mucha gente simplemente no sabe hacer pausa. Es decir, reposa la barra en el pectoral cuando realmente un soft touch lo que hay básicamente es como hacer, yo siempre digo lo mismo, es como hacer un espoto muy, muy bajo, como si la barra fuese a darle un beso a tu pectoral. Ya está. No es que la barra se apoye en tu pectoral, sino que la barra te da un besito. En plan, yo, hacer la pausa, Sí, yo de yo suelo hecho, decir que la barra es como una pluma. Tienes que sentir que la barra no pesa nada. efectivamente, de hecho hoy estaba yo, porque hoy he tirado en banca y tal, y sin querer, la última repetición me he hundido la barra. Bueno, me la he hundido muy poco. Bueno, pues al simple hecho de yo hundírmela cuando yo no sé hundírmela, bueno, a ver, me ha salido un RP aceptable, pero al fin y al cabo perdí eficiencia y en el vídeo se nota como pierdo un poco de tensión, me hundo un poco más. Es cuestión de también ver que te sienta bien, que te sienta mal, pero realmente yo empezaría probando por un soft touch, que la barra toque ligeramente tu pectoral, hacer una pausa de 12 T y empezar a trabajar con un buen setup, pero bueno, como digo, Juan, por ejemplo, es una persona que está muy fuerte, no sé cuántos kilos son, pero Juan, por Pues serán ejemplo, 100, 110 o igual más. es que no sé si son discos de 20 o de 25, yo creo que son de 20. Y Juan, por ejemplo, pesa 70, en plan, creo que no pesa más de 80. Y yo ojalá, Juan, te lo digo ya aquí públicamente, te lo he dicho alguna vez, estás bienvenido al Power, nosotros te hacemos la acogida y no hay ningún problema. De hecho, también mando un vídeo de peso muerto, pero ya no lo metí porque sería mucho. Pero si hay en algún momento otro analizando con otra persona que sea, seguramente lo metas, que es bastante interesante. Esto es el típico, ¿conoces el powerlifting? Deberías competir. Efectivamente, yo aquí, Juan, te damos el amor desde la Powerlifter, somos buena comunidad. Por un momento pensaba que ibas a No, no, divulgar otra cosa. no. Así que ahora te enseñaremos otra banca y bueno, para que veamos más o menos también distintos setups. Porque, por ejemplo, si no estás muy metido en el mundo del Power, quizás te cuesta imaginarte los setups, pues para eso estamos, para enseñarte un poquito algunos. Así que vamos, si quieres, bueno, vamos a empezar por ¿Te el vas de a poner Kagi, a Marcos o a Calle? a los dos. Vamos a empezar por Marco y seguimos después por Kagi, que Marco es Sí. una persona fortísima. Yo Tienes no que estaba mandar de esto acuerdo por en los meter jajas. este vídeo, me parece injusto. Son 170, es una locura. ¿Tú crees que ¿Cómo le pasa? podría sacar más partido al setup? Yo, hostia, no sé. En plan, lo que sí veo es que a lo mejor, Porque es rápido, ¿eh? Tarda en colocarse súper poco. nada. Quizás lo único que no me llega a gustar es que desplaza un poco los pies y quizás, pero bueno, al fin y al cabo, si así ejerces más fuerza y te elevas la caja torácica y tal, pero Sí. claro, yo voy a decir a Marco que tiene 170 en 93 junior. En plan, una pausa, como decimos, de que el peso está tocando, está dando un besito aquí a tu pectoral, ya está. No se la hunde. Probablemente si se la hundiese perdería tensión. O al menos Marco, yo creo. Y al fin y al cabo, lo empujo bastante bien. Una locura. De hecho, este vídeo tiene ya tiempecillo. En plan, a ver, no mucho, pero en plan, tiene lo suyo. Ahora este leg drive, si te fijas, lo que hace es, se aleja mucho de la barra y a partir de ahí deprime los hombros y empieza a empujar todo su cuerpo hasta que se encuentra prácticamente debajo de la Acercar el peso barra. a la barra que flipas. Sí. Y ahí estamos. Le saca la barra torre y Pero en este punto, de hacerlo tan rápido, a mí me surgió la duda de si con un pelín, 2 segunditos más de paciencia en el bajar glúteos, si
Es que al final, el conseguir acercar más y expandir más la caja torácica, podemos estar hablando de 2-3 centímetros, coño, que al final eso es como un board, bueno, un mini Sí, sí. board, si quieres nombrarlo así. Pero se nota, se nota. Y luego también el gesto, un momentito que lo hago, de como has dicho tú, rellenar la caja torácica de aire. Bueno, Sí. por ejemplo, que es muy importante. De hecho, ahora Calle lo hace muy, muy bien, quiero que lo veáis. Y aquí coge aire y aquí no pierde tensión en ningún momento. Marca realmente no va a pasar mucho más tiempo con él porque al fin y al cabo solo vamos a tirarle flores y luego vamos a decir cosas. Pero es muy, muy buena banca al fin y al cabo. Y para que sepáis que se puede hacer setup de maneras muy diferentes. Pie adelante, pie atrás, pie abierto, pie delante, muy delante. Por ejemplo, si es Noriega, poner los pies súper delante. Al fin y al cabo esto es cuestión de cómo tú te sientas bien. Y ahora, si quieres, Sí, pasamos a fíjate Calle. que, por ejemplo, Vale, a dale. Juan algo así no le sería tan distinto de lo que está Por eso, haciendo. yo creo que Simplemente Juan haciendo sería algo abrir así, las punteras y apoyar talón. efectivamente. Y simplemente, por ejemplo, Marco, aquí no se ve, pero por ejemplo, yo sí veo mucho a Marco. Aquí hace una especie de forma de. Oye, se ha salido esto, ¿no? Una especie de forma de V con los pies, es decir, junta los dos talones. Y bueno, es cuestión de también ir probando. Y quizás tener los pies paralelos o quizás pues, haciendo la forma V, cada uno como se sienta más o menos cómodo, se sienta más o menos eficiente. Pero bueno, como decimos, por ejemplo, Juan, yo creo que haciéndolo de la forma de V, copiando entre comillas este setup, podría sacarle bastante partido. Y ahora, por ejemplo, con Calle, que también pone la forma esta que digo de V. A ver si Calle, por ejemplo, ahora comentaré, que Calle es un chico de 16 años o así. Buah, es que tiene una expansión de la caja torácica que flipas. Muy buena. Sí, sí, sí. Perfecto. También pienso lo mismo que te he dicho ahí. Creo que le podría sacar incluso más partido. Yo, como personalmente, por ejemplo, Calle, no sé si hacían, en este vídeo no sé, pero él estuvo probando, ahí va, estuvo probando el típico Japanese grip, poniendo el dedo, creo que no lo está haciendo, pero no lo hace, no lo hace. Pero bueno, como comentamos, leg drive, fijaos los pies, como os digo, en forma de V o como lo quieras poner. Y ahora lo importante es que mirar hasta dónde punto llega a llenar la caja torácica. Pasa de esto a esto. Es un objeto que al fin y al Y lo cabo, hace como dices desde tú, abajo. Lo hace desde abajo. Me gusta meterlo como ejemplo porque al final es darnos cuenta de lo que decíamos desde el principio. Es verdad que muchísimos levantadores, la gran mayoría que tienen arco, suelen hacer el típico setup de cadera arriba y luego bajo glúteo, pero él, por ejemplo, tiene el glúteo desde abajo todo el rato. Muy bien. Estos son, creo que son 80, creo, 80, 85. Y como, bueno, él va al junior, bueno, al sub-junior, al fin y al cabo, tiene 16 años, en plan, creo que compitió con 15 por primera vez. Bueno, compitió en Almensilla conmigo. Ahí no sé si tendría 15 o 16. Sí que hace lo que te decía de perpendicular el antebrazo al suelo. ¿No? Sí, realmente fijaos, aquí Tú es cuando también ya lo pausa. haces, por ejemplo. Sí, aquí estamos todos en el mismo saco. Pero por ejemplo, aquí lo que hace es no está prácticamente perpendicular al fin y al cabo. Sí. Y como veis, al fin y al cabo, son muchísimos ejemplos muy diferentes que cada uno le puede sacar partido. Es entender tu cuerpo, buscar cómo te sientes más cómodo, hablarlo con tu entrenador. Y, por ejemplo, pues hay muchos entrenadores que son muy, a ver, no digo tercos, pero que siempre buscan que hagan más o menos lo mismo, su atleta. Y, por ejemplo, Calle yo lo he visto haciendo el típico setup, abriendo piernas, echándolo hacia atrás y tal, y no tiene punto de comparación. Yo, por ejemplo, me pasa lo mismo. Personalmente, a mí me gustan mucho también los pies adelante, quizás pueda ser un seco mío, pero bueno, esto ya, cada uno tiene sus cosas y aquí ya es buscar como entrenador también. Esto también a la gente que a lo mejor lo está viendo simplemente por aprender, que también un entrenador es como una especie de caja de herramientas. Cuantas más caja de herramientas tengas, cuantas más cosas sepas, cuanto más preguntas, cuanto más gente le diga, oye, ¿tú por qué haces esto? Oye, ¿tú por qué tal? Probablemente tenga una mente más abierta que si simplemente solo te centra en pie atrás o pie adelante o close grip o wide grip, coño, que hay un gran espectro, perdón. Y, por ejemplo, yo, por ejemplo, Flor, sabes que pregunto mucho y creo que si solo yo me centrase en un tipo de cosa, yo o quien sea, estaría muchísimo más capaz, tanto como entrenador como atleta. Así que, bueno, para que veáis que estos vídeos también es No, como para que totalmente. veáis Al eso. final, bueno, una forma de ver el entrenamiento es eso. Al menos yo como tal siempre he entendido las estrategias emergentes como algo así. Y eso que mucha gente dice, bueno, pero es que solo estrategias emergentes tienes que estar abierto, podría ser top-down, bottom-up y esta especie de híbrido entre las dos. Pero es que yo como tal entiendo
la programación del entrenamiento como algo así, como un sistema abierto en el que tú dispones de diferentes herramientas y las puedes utilizar dependiendo del contexto. Exacto. Y hay herramientas que funcionarán más para un individuo y hay herramientas que funcionarán más para otro. Pero es entenderlo desde un lugar abierto, mucho más amplio que una metodología en sí misma. Exacto. Yo, de hecho, lo he hablado alguna vez contigo esto. Y, de hecho, el otro día lo hablé también con Mika y dije exactamente lo mismo. Cuantas más herramientas tengas, mejor. Si tú solo tienes un martillo, pues solo podrás darle martillazo, ¿no? O sea, si tienes un martillo, un desatornillador o tendrás tal cosa, pues estarás mucho más abierto y podrás hacer que tu atleta probablemente mejore mucho más. Y al fin y al cabo también es prueba y error. Quizás un bloque prueba a que tenga los pies atrás y ves que va con el culo, pero no significa eso que has perdido un bloque. Has ganado un bloque. Ya sabes que eso en ese momento no le sentaba bien. Quizás en un futuro sí. Pero bueno, es cuestión de como entrenador valorando qué es mejor y qué es peor. Así que bueno, vamos a pasar ya a las últimas dos cosas, que al final aquí nos tiramos 1 hora de vídeo, no sé cuánto llevaremos, y pasamos a una banca y una sentadilla, que aquí ya no hay más ejemplos, simplemente una banca y una sentadilla, y lo comentamos un poco para que vea la gente. Esto que esta chica, no me acuerdo el nombre. La llega a levantar. Vale. Sí, realmente sí. Vamos a pasar a dibujar y Un poco empezamos. parecido a la que decíamos de Julia. Bastante, de la verdad. Vamos a pasar a dibujar. Ok, perfecto. 65 kilos, que deduzco que será PR. Como tal, el setup, bueno, no llega a mostrar cómo hace la fase previa, pero bueno, parece que genera tensión o yo no sé tampoco cómo le podría sacar más partido porque no hay no Para mi vídeo gusto completo. baja el glúteo muy rápido. O sea, se le olvida que tiene que empujar con las piernas. Perfecto, vale. Y yo el único fallo más gordo que veo es la pausa. Fijaos el cuerpo cómo lo tiene cuando hace la excéntrica y una vez empieza a levantarse ya pierde un poco el arco, creo ver que se le mueven un poco los pies, no se le llega a mover, pero realmente se la hunde, pierde mucha tensión, como decimos, normalmente chicas muy ligeras, con mucho arco, poco recorrido o incluso gente ligera, yo suelo recomendar que haga una especie de soft touch, como todos hemos dicho, depende de la persona, bla, 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 pero es que en este caso pierde muchísima tensión. Ella en verdad tiene bastante recorrido para el arco que hace. Pero fíjate en lo que te decía antes de la perpendicularidad, de dónde busca su codo al aplicar fuerza. Mira, pon la excéntrica y luego en la concéntrica, ¿qué es lo que hace el codo para empujar? Espérate un momentito. Ahí va. Claro, el codo se abre entre comillas, va hacia afuera para empujar. Sí, pero porque realmente cuando se abre, como decimos que se abre, el codo en ese punto que se ha abierto, está justo encima de la muñeca y justo encima de la barra. Con lo cual, sabes que muchas veces, por ejemplo, para que igual me entiendas tú y me entienda la gente que nos está viendo, muchas veces se dice en el muerto que cuando queremos aprender, por ejemplo, a hacer sumo, que el típico error que se suele hacer es bajar la cadera demasiado, porque se piensa que el sumo es con la cadera baja. ¿Y qué ocurre? Que tu cadera se levanta antes. Igual ahí no es tu cadera, lo que te está diciendo es que quiere partir desde arriba porque es donde puede aplicar fuerza, ¿sabes? Pues yo creo que esto lo podemos trasladar incluso a la banca. El hecho de que tú lleves el codo tan hacia adelante y que cuando empujes tu codo vaya hacia atrás, es que igual te está diciendo que ahí es donde puede empujar y ahí es donde puede aplicar fuerza. Quizás si en la excéntrica el codo lo intentáramos abrir un poquito más y no ir hacia adelante, sino intentar pensar en abrirlos, podríamos ver una concéntrica mucho más controlada. De hecho, te he comentado del peso muerto, hablando con Ainhoa, se lo comenté, porque ella creo, en los vídeos que me manda y tal, de vez en cuando, Ainhoa no la llevo yo, la lleva Pablo Hafner, pero me manda de vez en cuando y dice, tú, ¿cómo ves esto tal? Y baja demasiado la cadera por el hecho de que tengo que bajar la cadera y estar más vertical en el peso muerto sumo, cuando realmente, seguramente ella no pueda estar en esa posición. Y digo, fíjate que siempre que levantas la cadera, se te levanta al mismo punto. Indicador de que probablemente desde ahí es donde tenga más o menos que partir tu cadera, porque desde ahí es donde empuja. Si más o menos, si tú bajas muchísimo la cadera para estar vertical y entre comillas hacer un buen sumo, habrá gente que pues sí, tenga brazos largos, tenga la morfología para poder hacerlo, pero bueno, esto ya también tiene que entrar el entrenador, yo ahí eso yo nunca me meto. Si tú tienes un entrenador, tienes que, entre comillas, hablarlo con él y decirle, pues mira, yo no sé por qué me pasa esto, y explicarle si A tú mí crees como por qué tal pasa. la técnica no me gusta mucho. Creo que también hay muchas levantadoras con una técnica parecida. Incluso Sonia creo que también es de Barcelona, Pero ella que es un peso lo comenta en muerto el con un sumo. despegue. ¿Eh?
pero los vídeos que comento no son del convencional, sino que ella ahora está probando el sumo. Ah, vale, ahí es otra cosa. Con respecto Claro. al convencional, es que, por ejemplo, en plan, son técnicas bastante usuales. Yo también tengo atletas así, que de por sí la posición inicial es correcta, pero como tal les cuesta el bloqueo. ¿Qué pasa? Que la capacidad de grindear el bloqueo es alta y quizás Ujú, no siempre tenga que ser algo a corregir. ujú. De hecho, en el vídeo Incluso anterior estaba muchas diciendo, veces puedes estar infravalorando el RP que tú puedes hacer. A mí eso me ha pasado con una atleta, hasta que no hizo un puto @10 y se dejó la puta vida, no fue consciente de que era mucho más capaz de pelear al muerto y que igual te cuesta el bloqueo y ya está. O sea, podemos ver los pesos muertos, ya te digo. Sonia, por ejemplo, que también es de Barcelona, también tiene una técnica del rollo, ¿no? Un convencional así, con un despegue potente y luego eso sí, Rewell, por ejemplo, también, sí, sí. Lía, también, son convencionales que suelen ser así y tampoco tenemos que pensar que eso es algo malo en sí mismo. De hecho, para Igual quien cada vez quiera se hablar te de eso, atascan kilos más altos. claro, pero por ejemplo, esto en el vídeo con Marco, de hecho, es uno de los vídeos que analizamos y comentamos justo eso, que al fin y al cabo, pues sí, lo que está haciendo es complicar más el bloqueo, pero a la hora de despegar se te facilita mucho más porque acorta el brazo de momento con la cadera y al fin y al cabo puedes partir de una mejor posición a la hora del despegue. Pero bueno, como todo, es cuestión de ir viendo. Así que pasamos a la sentadilla, porque aquí, como comento, yo creo que el mayor error es a la hora de la pausa, lo más o menos está bien. Y pasamos ya al último vídeo, que es de Carla, es una sentadilla, la única sentadilla que tenemos en el vídeo. Carla, atleta mía, de aquí saludos para ella. Esto ahora comentaré también un poco, Sí, y cuéntanos un par de cositas. mientras hace, por ejemplo, ya viendo desde aquí, por ejemplo, hace un paso atrás, otro paso atrás, cuando quizás los bloquecitos, los tacones, lo podría poner más adelante y acortar el workout. El bracing, profundidad nula, grindeada del copón, las cosas como son, eso sí es verdad. Claro, por ejemplo, es verdad que siempre grindea bastante, bueno, siempre, es capaz de grindear bastante bien. En cuanto a su contexto, tiene tiene una sentadilla de la semana anterior a esto, válida, no sé si con el mismo o con un poco menos de peso, pero bueno, por circunstancias personales, también empezó a aparecer la molestia en el lumbar, no se empezó a, a encontrar cómoda, y este fue el último que llegó a tirar en la anterior preparación. El vídeo que tenía de la sentadilla más válida, no, o sea, es que lo grabó como el culo, lo grabó que solo se le veía, bueno, se le veía fatal. Pero bueno, el único problema es que aquí, por ejemplo, con la molestia y tal, dijimos, vamos a probar, a ver si, por ejemplo, ya se sentía un poco mejor ese día, dijimos, vamos a probar qué tal está, y estuve hablando con ella mientras entrenábamos, decidimos probarlo, no hizo una sentadilla válida en competición, básicamente porque, para que no lo sepa, vamos a pasar directamente a donde está en el punto más bajo de la sentadilla. Bueno, aquí sería una cosilla aquí, fijaos, que la inserción de la cadera no llega hasta por debajo del tope de la rodilla. Ahora, partiendo de eso, el levantamiento ya sería nulo. Y algo también que empezaría a comentar antes de que empieces tú, Flor, porque al fin y al cabo yo ya, como digo, mi atleta, es la posición del torso. En plan, el torso más o menos lo baja. Bueno, de hecho no lo llega a bajar, sí, lo llega a bajar, perdón. Una cosa así. Y luego, en la subida, fijaos que en el mismo punto parte mucho más horizontal. Puede ser que, bueno, puede ser no. Seguramente eso le ha ayudado a la hora del grindeo, pero basto, porque al fin y al cabo, seguramente siendo más vertical ella no lo puede usar, lo hemos estado probando, ella a la hora de salir del hoyo casi que siempre suele hacerlo, y ya están en cuestiones de ir trabajándolo. Eso sí, hay levantadores que, como decimos, se levanta la cadera y puede ser óptimo a la hora de grindearlo. En este caso, si os fijáis, tiene una cadera muy posterior muy fuerte, me lo digo, completa el levantamiento con una buena grindeada y ya está. Si quieres empezar tú a darle, Flor. Sí, a ver, yo solamente he visto este vídeo, igual me gustaría ver algunos más, pero me sorprendió un poco el tema de los tacones. O sea, si te fijas, por ejemplo, nada más bajar, algo que me comentabas tú desde el principio, es el tema que te interesaba mucho, fijarte en la base de sustentación y en la transmisión de cargas. Como tal, si te fijas, aquí la barra está súper anteriorizada a la carga, ya desde Sí. la propia excéntrica, lo que hemos dicho durante el vídeo. Muchas veces los errores no vienen en la concéntrica como tal, el que le cueste tanto salir del hoyo, sino que viene de cómo hemos ejecutado esa céntrica. Yo no la he visto tampoco con zapato plano, igual el error tampoco está en el tacón o no, pero sí que es verdad que habría que reevaluar el cómo transfiere las cargas y si realmente puede utilizar su base de sustentación. Porque yo creo que se le acentúa bastante la dificultad al salir del hoyo,
porque realmente ahí no está pudiendo De aplicar hecho, fuerza. bueno, de hecho ya lo argumento. En este bloque que estamos trabajando, estamos probando las planas. Porque empezamos con las planas, empezó bien, luego ya, por ejemplo, siempre ha tenido siempre problemas con la profundidad y tal. Probamos el tacón y de una sesión a otra no hubo problema con la profundidad. En este levantamiento, al fin y al cabo, no llegó a ser consciente de dónde estaba la profundidad. Ahora estamos probando con plana, porque con plana yo creo, al igual que tú, que no solo su centro de masa está más o menos en la base de sustentación, sino que ella, personalmente, la veo con mejor capacidad de generar fuerza y creo que le puede sacar muchísimo más Yo, partido. por Estuvimos ejemplo, probando. te puedo hablar de mi experiencia como atleta. O sea, yo he estado con entrenadores siempre por activo y por pasivo. A mí la profundidad es algo que siempre me ha costado mucho y por activo y por pasiva tampoco. De hecho, pasé de tener unas powerlit a unas romas leos porque pues era la opinión que tenía mi entrenador. Y la realidad es que yo con planas consigo bajar más. Y porque al final el tacón como tal no tiene por qué darte profundidad. Al final el hecho de que te dé el drop no significa que esa dorsiflexión extra eh, te vaya a ayudar a bajar más como tal. Porque es que hay sentadillas en las que ni siquiera utilizamos la dorsiflexión. Entonces, igual no es algo interesante para ti. Y yo creo que aquí lo que habría que verla también con planas, pero se la anterior de la carga bastante. Seguramente mejorar a nivel respiratorio, aprender a utilizar al final el cinturón y llegar al hoyo mucho más compacta, le beneficiaría seguro. Y que Sí, a veces la profundidad no tiene que ni siquiera con la técnica. A veces es incluso, pues en la sentadilla, el miedo que se le tiene. Hay mucha gente que recorta por miedo y eso es una realidad que no nos corresponde tampoco a nosotros como entrenadores saber cómo solventarla, pero es algo que ocurre. sí. Pero bueno, yo, por ejemplo, creo, y como te comento en este bloque, bueno, de hecho estoy empezando a trabajar con ella por Emerging Strategy, y creo que le puedo sacar mucho más partido, sobre todo porque tú comentas, la barra está por delante de su centro perdón, de su base de sustentación, y el mayor problema es como que no consigue generar tensión abajo, pierde tensión, y bueno, al fin y al cabo, eso sí, no le voy a quitar el mérito de lucharla, porque yo no sé, pero bueno, yo no hubiese caído. Bueno, yo también la puedo luchar, pero bueno. Cara, Es lo que te digo, muchas veces esto aquí realmente esto no es RM. O sea, aquí se acentúa el RP porque hay errores técnicos que hacen que el levantamiento como tal se vea como un esfuerzo mucho más alto. Pero normalmente cuando te tiras tantos segundos en un punto, lo has podido grandear porque realmente a nivel de fuerza estás para más, se puede trabajar y en realidad es algo bueno, quiero decir, tienes margen de mejora, es algo positivo. Sobre todo viniendo de lo que te digo, que venía de una semana mala, molestias, problemas personales, es todo que tiene que, al fin y al cabo, que como todo, a los power a todos nos afecta, no vivimos en una burbuja sobre power, tenemos una vida aparte de eso. Claro. Pero bueno, voy a dejar de compartir, empezamos ya a hablar, ya terminando el vídeo, hemos analizado no sé cuántos mil levantamientos, no sé cuánto tiempo hemos hecho de vídeo, pero bueno, realmente creo que llevamos más de una hora, creo. Pero bueno, vamos a dejar de compartir y empezamos a hablar ya como personas normales. Bueno, pues ya está. Muchísimas gracias para la gente que ha llegado aquí. Ha sido un vídeo muy largo. Igualmente pondré los típicos tiempos para que la gente que quiera ir solo su levantamiento que vaya. Pero bueno, yo creo que es un vídeo del que se puede sacar mucho, sobre todo tanto como entrenador como atleta para aprender. Y nada, muchísimas gracias, Flor. Cualquier cosa que quieras decir, como siempre, seguid la Instagram. Su Instagram es Powerlifting Coach, si no me equivoco, ¿no? Eso es. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o lo que sea, podéis hablarme a mí. O bueno, si Flor se ofrece, también podéis hablarle a ella. Y Exactamente, que yo siempre tengo los DMs abiertos. Al final sé que hay mucha gente que no se anima a dar el paso a contratar entrenador y creo que los dos estamos abiertos. A veces puedes mandar un vídeo y preguntar, oye, perdona, ¿te molesta? Siempre pregunta, porque hay mucha gente que le echa morro y te manda el vídeo directamente, pero que no es algo malo, sobre todo entrenadores que están aprendiendo, yo creo que es algo que está guay. Y oye, perdona, ¿te importa que te mande un vídeo y te pregunte una duda? Y anímate a ello, que al final todos estamos aquí para aprender, todos hemos tenido nuestro primer día en el gym y al final generar contenido forma parte de eso, ¿no? Intentar crear una comunidad chula donde nos podamos ayudar. pues nada, yo creo que con esta bonita frase, bonita charla de Flor, me despido y ya está. Un saludo y adiós, mi gente.